¿Alguna vez te han traicionado justo cuando más necesitabas apoyo? ¿Has sentido esa punzada en el pecho cuando te das cuenta de que alguien en quien confiabas te estaba usando? Yo sí. Y no una, ni dos veces. Varias veces. En este juego, el juego de construir, de arriesgarlo todo, de soñar en grande, la traición no es una excepción. Es parte del proceso. Aprendí por las malas que no todos los que te aplauden quieren verte ganar. Algunos solo aplauden para que no sospeches que están esperando tu caída. Y eso es brutal. Vivimos rodeados de máscaras. Personas que sonríen contigo, pero por dentro esperan que tropieces. Gente que finge apoyarte, pero se alimenta de tus dudas, de tus errores, de tus fracasos. Personas que se acercan cuando brillas, pero desaparecen cuando todo se derrumba. Cuando estaba construyendo Tesla, hubo momentos en los que el dinero se estaba acabando. La presión era inhumana. Los medios decían que era un fracaso seguro. Y en medio de ese caos, ¿sabes qué pasó? La mayoría de los que decían ser aliados simplemente se esfumaron. Se quedaron callados. Y algunos, incluso apostaron en contra. Me di cuenta de algo que cambió por completo la forma en la que camino en este mundo: no puedes confiar ciegamente en nadie. Porque cuando lo haces, le estás entregando el poder de destruirte desde adentro. Y no me malinterpretes. No se trata de vivir con paranoia. Se trata de aprender a ver más allá de las palabras. Porque las palabras mienten. Pero las acciones, no. ¿Y sabes qué fue lo que más me dolió? Que algunos de los que más me traicionaron no eran enemigos. Eran cercanos. Eran aquellos que yo había ayudado antes. Aquellos en quienes había invertido tiempo, energía y confianza. Así que tuve que hacerme una pregunta difícil. ¿Cómo logré construir Tesla, SpaceX y Neuralink en un mundo así? ¿Cómo se crea algo revolucionario cuando estás rodeado de gente con intereses ocultos, con máscaras, con dobles caras? La respuesta es simple, pero dura. No fue confiando en todos. Fue aprendiendo a distinguir. Fue escuchando más con los ojos que con los oídos. Fue observando cómo actuaban cuando no había cámaras, cuando no había beneficios inmediatos, cuando no había nada que ganar, solo lealtad que demostrar. Y esto no aplica solo en los negocios. Aplica en todo. En tus relaciones, en tu trabajo, en tus círculos personales. Porque si no aprendes a detectar a los falsos, tarde o temprano, te van a romper. Hoy quiero hablarte de eso. De cómo sobrevivir y prosperar en un mundo lleno de gente que sonríe con la boca, pero te envenena con la intención. De cómo construir tu camino, incluso cuando parece que estás solo. Y, sobre todo, de cómo proteger tu energía, sin volverte frío, pero sí más inteligente. Porque en este mundo, la ingenuidad cuesta caro. Y si no aprendes a ver más allá de lo que te muestran, vas a pagar un precio que no te mereces. El peligro de confiar a ciegas. Confiar está bien. Pero confiar ciegamente es una sentencia de muerte silenciosa. Aprendí esa lección de la manera más costosa posible. Literalmente. Una vez, durante los primeros años de Tesla, cuando estábamos al borde del colapso financiero, deposité toda mi confianza en alguien que creí que era indispensable para el equipo. Tenía credenciales impecables, hablaba como un genio, y sabía exactamente qué decir para parecer leal. Me pareció brillante. Pero no lo era. Era hábil, sí, pero no leal. Durante meses, se encargó de dirigir áreas clave del desarrollo mientras yo me enfocaba en asegurar capital para que la empresa no muriera. Y mientras yo buscaba formas de salvar el proyecto, él estaba filtrando información a nuestros competidores. Prototipos, diseños, estimaciones. Todo eso terminó en manos equivocadas. Una sola persona me costó millones. Pero ¿sabes qué fue lo peor? No fue el dinero. Lo peor fue la desilusión. La sensación de haberle abierto las puertas a alguien que, desde el primer día, no tenía la intención de construir, sino de aprovecharse. Ese golpe me hizo replantearme todo. Porque esto no fue un caso aislado. En el mundo de las startups, este tipo de traiciones son más comunes de lo que imaginas. No es algo que se vea en los titulares, pero detrás de cada historia de éxito, hay cicatrices de confianza rota. Steve Jobs fue despedido de su propia empresa por personas en las que confió. Jeff Bezos enfrentó intentos de sabotaje dentro de Amazon en los primeros años. Y en mi caso, no fue solo en Tesla.
También ocurrió en SpaceX. Cuando lanzamos los primeros cohetes Falcon 1, fallamos 3 veces. Y mientras todo el mundo señalaba nuestros errores, hubo voces dentro de la compañía que querían abandonar el proyecto por completo. Algunos incluso apostaron en mi contra, diciendo que estaba arrastrando a la empresa a la ruina. Y eran personas que estaban en reuniones conmigo, que compartían ideas, que me daban la mano. Pero detrás, querían reemplazarme. Ese es el peligro de confiar a ciegas. Porque no siempre te apuñalan por la espalda desde afuera. A veces, te apuñalan desde dentro y con una sonrisa. ¿Y sabes qué? Esa traición interna duele más que cualquier ataque externo. Pero no estoy contándote esto para que vivas con miedo. No se trata de cerrarte al mundo. Se trata de afinar tu radar. De no dejarte llevar por lo que alguien dice en los primeros 5 minutos de conversación. Porque los falsos se disfrazan muy bien. Saben exactamente cómo ganar tu simpatía, cómo halagar tu ego, cómo parecer útiles. Pero lo que debes observar es otra cosa. Observa cómo reaccionan cuando tú tienes éxito. Observa cómo actúan cuando no necesitan nada de ti. Observa qué hacen cuando las cosas salen mal. La verdadera cara de alguien no aparece cuando todo está bien. Aparece cuando estás en el suelo o cuando estás volando muy alto. Te diré algo que siempre repito internamente. La confianza se construye con acciones, no con palabras. Y si no ves coherencia entre lo que alguien dice y lo que hace, esa persona no es confiable. Mira, una cosa es perder dinero, pero perder tiempo, perder energía emocional, perder claridad mental, eso es mucho más caro. Porque el dinero lo puedes volver a generar. El tiempo y la energía no. A veces, por no querer parecer desconfiado o paranoico, dejamos pasar señales que estaban ahí desde el principio. Yo las vi. Pero no quise aceptarlas. Y cuando me di cuenta, ya era tarde. Tuve que despedir a gente. Tuve que hacer ajustes duros. Tuve que aceptar que mi exceso de confianza me estaba saboteando más que cualquier crisis externa. Y ese fue el verdadero aprendizaje. Desde entonces, dejé de dar mi confianza como un regalo. Ahora, la doy como una recompensa. Porque confiar en alguien no debería ser un acto automático. Debería ser el resultado de la observación, la experiencia y la coherencia. Y por cierto, ¿qué pasó con aquel que filtró información? Tuvo su momento de gloria, pero fue pasajero. Hoy, nadie recuerda su nombre. Pero Tesla sigue aquí. SpaceX sigue aquí. Y yo sigo aquí, no porque confié en todos, sino porque aprendí a desconfiar de quien no mostraba lealtad en los momentos oscuros. ¿Quieres saber cómo distinguir a esas personas antes de que te saboteen? Es más sencillo de lo que crees, pero la mayoría no lo hace. Te lo explico en la siguiente parte. Identifica a los falsos. Hay algo que aprendí con el tiempo. Los falsos no se presentan como enemigos. Se disfrazan de apoyo. Y eso los hace peligrosos. Porque mientras tú compartes tus ideas con buena fe, ellos toman nota para usarlas en tu contra o para vendérselas a alguien más. Me pasó con alguien que consideraba un amigo. Estuvo conmigo desde los primeros años de Tesla. Estuvo en reuniones privadas. Conocía detalles internos. Incluso, una vez, lo defendí cuando alguien cuestionó su lealtad. Pero mientras yo confiaba en él, él compartía información delicada con terceros. No por dinero. Ni siquiera por odio. Por ego. Quería impresionar a personas externas. Quería que lo admiraran por estar tan cerca del corazón de Tesla. Y en ese impulso por brillar, terminó revelando datos que casi arruinan un lanzamiento clave. Descubrí la verdad justo antes de lanzar un producto que pudo destruirlo todo. ¿Sabes cómo me di cuenta? Por las pequeñas incoherencias. Lo que decía no coincidía con lo que otros sabían. Sus comentarios tenían información que yo solo había compartido con un círculo íntimo. Y había detalles técnicos apareciendo en rumores que, por lógica, no deberían existir. Lo confronté directamente. Y cuando le pregunté si había filtrado algo, me respondió con una de las frases más comunes en los dobles cara. ¿Cómo puedes pensar eso de mí? No lo negó de inmediato. No se sorprendió por el dato. Solo apeló a la emoción, al drama. A la culpa. Y ahí confirmé que había sido él. ¿Cómo puedes identificar a los falsos antes de que sea tarde? Te lo digo desde la experiencia. No es tan difícil como parece.
Solo necesitas observar ciertos comportamientos. Aquí te dejo señales claras. 1. Siempre están de acuerdo contigo, incluso cuando estás equivocado. Un verdadero aliado te corrige. Un falso solo te halaga para ganarse tu confianza. Si alguien nunca te cuestiona, nunca aporta un punto distinto, y siempre te da la razón, no es lealtad. Es estrategia. 2. Hablan mal de los demás, contigo. Si alguien se siente cómodo criticando a otros a tus espaldas, ¿qué crees que hace cuando tú no estás? No importa cuán leal parezca, si su lealtad es selectiva, no es real. 3. Cambian su personalidad según con quién estén. Con el jefe son serviciales. Con los subordinados, son crueles. Contigo son cercanos. Con otros, hablan de ti. Esa inconsistencia no es casual. Es una máscara. 4. Se victimizan cuando los confrontas. Cuando los atrapas en una contradicción o les haces una crítica, no responden con madurez. Responden con drama. Con frases como: no pensé que tú me verías así. Yo solo quería ayudar. Me estás hiriendo. No resuelven. Se hacen las víctimas para desviar el foco. 5. Tienen un exceso de acceso, sin aportar valor. Siempre están presentes. Siempre escuchan. Siempre se mantienen cerca. Pero rara vez ejecutan. Rara vez contribuyen algo concreto. Solo están observando, absorbiendo. Y cuando alguien solo absorbe sin construir, algo no está bien. Te comparto algo que uso como filtro. Si desapareciera mañana, esta persona ayudaría a mantener lo que construí o celebraría su oportunidad de tomar mi lugar. Piénsalo bien. Muchos están contigo solo mientras les conviene. Y en cuanto les parezca que puedes estorbarles, no dudarán en pisarte. Ahora, quiero aclarar algo importante. Ser inteligente emocionalmente no es vivir con desconfianza. Es vivir con conciencia. No se trata de sospechar de todos. Se trata de escuchar más allá de lo que dicen. De ver si sus acciones reflejan coherencia. Foco. ¿Y qué pasó con aquel amigo que filtró información? Lo despedí. Sin drama. Sin escándalo. Solo hechos. Y aunque fue doloroso, fue necesario. Porque si no cortas la manzana podrida, termina contaminando el cesto entero. La lección fue clara. No todos los que están cerca quieren verte triunfar. Y no todos los que se alejan son enemigos. A veces, el que se aleja es el que más te respeta. Y el que se queda demasiado cerca, solo está esperando el momento para sacar ventaja. ¿Quieres saber cómo protegerte sin volverte una isla? Existe una regla sencilla que uso cada vez que conozco a alguien nuevo. Y en la siguiente parte, te la comparto. La regla de oro: observa, no confíes. Cuando trabajas con miles de personas, construir confianza se vuelve una cuestión de supervivencia. En SpaceX, en Tesla, incluso en mis primeros proyectos, uno de los mayores conflictos internos no era tecnológico, era humano. ¿Cómo lideras un equipo si no sabes en quién puedes confiar realmente? Ese fue uno de los dilemas más duros al principio. Porque cuando estás construyendo algo grande, necesitas colaboración. Necesitas delegar, confiar, dejar que otros carguen parte del peso. Pero, ¿y si se equivocan? ¿Y si lo hacen a propósito? ¿Y si lo que les interesa no es construir contigo, sino usar tu visión para crecer ellos? Ahí es donde muchos caen. Y por eso, durante años, probé diferentes formas de enfrentar esa tensión. Al principio, era demasiado abierto. Creía que todos eran como yo, obsesionados con crear, con mejorar el mundo, con ir más allá. Pero no todos piensan así. Algunos están ahí por el cheque. Otros, por el estatus. Y algunos, solo están esperando que fracases para ocupar tu lugar. Ese conflicto interno, entre abrirte o cerrarte, te puede paralizar si no lo manejas bien. ¿La solución? No es cerrarte. Es observar. No cierres tu círculo, pero observa quién está ahí cuando todo va mal. Porque en los días buenos, todos son simpáticos. Pero en los días malos, solo los verdaderos permanecen. ¿Y cómo aprendí a observar sin perder tiempo ni energía? Te lo comparto con total claridad. En cada entrevista de trabajo que hago, más allá del currículum, más allá de los títulos, más allá de la experiencia, hago una sola pregunta que me revela todo lo que necesito saber sobre alguien.
¿Cuál es el problema más difícil que has resuelto y cómo lo hiciste? Parece sencilla, ¿verdad? Pero no lo es. Porque si alguien realmente resolvió un problema complejo, lo explica con profundidad. Detalla el proceso, los errores, las correcciones, las emociones involucradas. Pero si alguien solo repite frases genéricas como trabajé en equipo, superé obstáculos o me enfoqué en soluciones, sin sustancia, entonces sé que está adornando su historia. Ahí ya tengo una pista. Pero no termina ahí. La verdadera prueba ocurre bajo presión. Yo observo cómo actúan cuando no hay tiempo. Cuando la presión aumenta. Cuando algo falla. Cuando nadie los está felicitando y todos los dedos apuntan a ellos. Porque es en la crisis donde se revela el carácter. El que huye del problema también huye de la responsabilidad. El que busca a quien culpar rara vez es quien lo va a resolver. Y el que actúa sin ego, sin excusas, ese vale oro. Esa persona tal vez no tenga la respuesta, pero tiene la actitud correcta. Y con eso se puede construir. Durante una etapa crítica en Tesla, uno de nuestros ingenieros cometió un error que retrasó la producción del Model S. Era grave. Podía costarnos millones. En vez de esconderse o echarle la culpa a alguien más, vino a mi oficina, asumió su responsabilidad y presentó una solución alternativa antes de que alguien se lo pidiera. Ese día no lo despedí. Lo ascendí. ¿Por qué? Porque cuando todo se vino abajo, él no corrió. Se quedó, dio la cara y propuso algo. Esa es la gente con la que quiero construir. No perfectos, sino confiables. Entonces, cuando me preguntan cómo se puede trabajar en equipo sin confiar ciegamente, siempre respondo con esto. Confía en los hechos, no en las palabras. Confía en lo que ves bajo presión, no en lo que te dicen en calma. Y nunca confundas simpatía con lealtad. Recuerda esta frase. La confianza no se regala. Se construye. Y se valida con el tiempo. No necesitas volverte frío. Solo necesitas dejar de ser ingenuo. Observa cómo la gente actúa cuando nadie los está mirando. Ahí está la verdad. Y si no te gusta lo que ves, no necesitas decir nada. Solo aléjate. Porque el tiempo que pierdes justificando lo injustificable, es tiempo que podrías estar usando para construir algo real. En la siguiente parte, quiero contarte algo que me costó entender. La soledad estratégica. Ese espacio en el que nadie te acompaña, pero donde tomas las mejores decisiones de tu vida. Porque a veces, para avanzar, necesitas estar solo. El poder de la soledad estratégica. Vivimos en una era donde estar solo se ve como un problema. Como si el silencio fuera un enemigo. Como si necesitar tiempo para ti fuera una señal de debilidad. Pero déjame decirte algo que puede cambiar tu perspectiva para siempre. No necesitas estar rodeado de gente todo el tiempo. Necesitas rodearte de verdad. Porque lo importante no es la cantidad de personas a tu alrededor, sino la calidad de su presencia. Y más aún, la calidad de tu propio pensamiento cuando estás solo. Muchos me preguntan cómo tomé decisiones tan arriesgadas. Invertir todo lo que tenía en Tesla. Apostar por SpaceX cuando nadie creía en vuelos comerciales al espacio. O rechazar consejos de inversores que me decían: vende la compañía, ya perdiste. ¿Sabes cuándo tomé esas decisiones? En los momentos más solitarios de mi vida. Recuerdo una noche, en 2008. Tesla estaba en su punto más bajo. SpaceX había fallado 3 lanzamientos seguidos. Estaba al borde de la bancarrota. La prensa me destrozaba. Los inversores se estaban yendo. Y muchos empleados ya estaban buscando otras opciones. Me senté solo, sin nadie más en la oficina. No había ruido. Solo yo, y la pregunta más brutal que me había hecho hasta ese momento. ¿Lo dejo todo, o sigo, aunque eso signifique perderlo todo? La decisión más importante de mi vida. La tomé completamente solo. No fue en una sala de juntas. No fue en una videollamada con el equipo. No fue con el apoyo de alguien diciéndome tú puedes. Fue en silencio. Y ahí entendí algo que no aprendí en ningún libro de negocios. La claridad más profunda no se encuentra en el ruido. Se encuentra en la soledad. Hoy en día, la mayoría de la gente le huye a estar sola. Pasan de una conversación a otra. De una red social a otra. De una opinión externa a otra validación superficial.
Y en medio de todo eso, se olvidan de escucharse a sí mismos. Si tú no aprendes a estar contigo, a sentarte en ese espacio donde nadie te aplaude, donde no hay ruido, donde no hay distracciones, nunca vas a conocer tu verdadera voz. Te comparto algo que hago constantemente. Desconecto. Me alejo del teléfono. Apago todo. Y me encierro a pensar. A revisar decisiones. A proyectar futuros. A evaluar personas. Y, sobre todo, a observarme a mí mismo. Porque muchas veces el ruido externo te hace creer que estás avanzando, cuando en realidad solo estás ocupado. Estar solo no es perder tiempo. Es invertirlo en lo más importante. En ti. Ahora, quiero dejar algo claro. No estoy diciendo que vivas como un ermitaño. Ni que desconectes de todos. Estoy diciendo que aprendas a hacer pausas conscientes. Espacios donde puedas escucharte sin filtros. Donde no tengas que complacer a nadie. Donde no tengas que demostrar nada. Porque ahí es donde se forman las decisiones que cambian tu vida. Ahí es donde dices: voy a dejar esta relación. Voy a empezar ese negocio. Voy a mudarme. Voy a empezar de nuevo. Ahí es donde te limpias del ruido y te conectas con tu visión real. Y aquí va una verdad incómoda. No todos te van a seguir cuando tomes decisiones en soledad. Algunos van a decir que estás loco. Otros, que estás exagerando. Y muchos, simplemente van a desaparecer. Pero eso no es un error. Es una bendición disfrazada. Porque la soledad estratégica también funciona como filtro. Cuando te atreves a estar solo, solo los verdaderos permanecen. Los demás eran ruido. Y ahora te pregunto algo. ¿Cuándo fue la última vez que tomaste una decisión importante? ¿Sin pedirle permiso a nadie? ¿Sin consultar 1000 opiniones? ¿Sin validarte en likes, en comentarios, en me parece bien? Solo tú, frente a tu verdad. Si no lo recuerdas, es hora de hacerlo. Porque en ese silencio es donde empiezas a construir una vida que no necesita aprobación. En la siguiente parte, quiero llevarte al momento más fuerte de este video. Una revelación que me costó años aceptar. No es que todos sean falsos. Es que no todos tienen el valor de ser reales. Ahora que has llegado hasta aquí, quiero recordarte algo que no puedes olvidar. No todos los que te rodean están contigo. Y está bien. No necesitas a todos. Solo necesitas a los correctos. Aprendí que las personas muestran su verdadera cara cuando hay presión, cuando no hay nada que ganar, o cuando tú estás brillando más de lo que ellos soportan. Por eso, deja de enfocarte en las palabras. Deja de creerle a cualquiera que sepa hablar bonito. Observa los hechos. Porque los hechos no mienten. Las acciones, los silencios, las actitudes cuando nadie está mirando. Eso te dice más que 1000 promesas vacías. Y si algo te incomoda, si algo dentro de ti siente que algo no encaja, hazle caso a tu intuición. Tu intuición no es superstición. Es sabiduría acumulada. Es la suma de experiencias, señales y pequeñas verdades que tu mente aún no ha procesado por completo. Pero tu cuerpo ya reconoció. No ignores esa voz. Porque muchas veces, lo que llamamos traición inesperada, en el fondo ya lo sabíamos. Pero no quisimos aceptarlo. Y si te preguntas qué hacer a partir de ahora, te lo digo en una frase sencilla. Rodéate de los que te impulsan, no de los que te estancan. Deja de pedir aprobación a quienes no se aprueban ni a sí mismos. Deja de mendigar atención donde lo que deberías tener es respeto. Y deja de invertir tu energía en quienes no tienen la mínima intención de construir algo contigo. Porque cuando limpias tu entorno, empiezas a ver con claridad. Empiezas a actuar con enfoque. Y todo lo que parecía imposible empieza a tomar forma. No se trata de volverte frío. Se trata de dejar de ser ingenuo. No viniste al mundo para confiar ciegamente en todos. Viniste a construir. A evolucionar. A cumplir un propósito que solo tú puedes manifestar. Y para eso necesitas claridad. Fuerza. Y, sobre todo, un entorno que no te sabotee mientras creces. Así que si este mensaje resonó contigo, si en el fondo sabes que necesitas hacer un cambio, que hay personas que debes dejar ir, que hay decisiones que has postergado por miedo a quedarte solo,
Hazlo. No tengas miedo de quedarte solo por un tiempo. Ten miedo de quedarte rodeado de gente que te frena toda la vida. Y si no sabes por dónde empezar, si no sabes cómo construir un nuevo círculo desde cero. Yo ya pasé por eso. Y quiero ayudarte. Haz clic en el video que aparece en pantalla. Ahí te explico cómo rodearte de mentes ganadoras. Cómo detectar a las personas que suman antes de que sea tarde. Y cómo construir un entorno real, poderoso, alineado con tu visión. Porque no necesitas más ruido. Necesitas resultados. Y todo comienza con una decisión. Haz clic. Y empecemos a construir desde lo verdadero.